Mi novio tenía 2 teléfonos y siempre tenía una explicación perfecta para todo, y yo elegía creerle para no arruinar la relación, hasta que un día uno de ellos sonó mientras él dormía. Y decidí responder algo que no debía. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así porque honestamente yo era esa persona que siempre veía historias de infidelidades en Reddit y pensaba si algo así me pasa, me voy de inmediato. Resulta que cuando te pasa de verdad no es tan simple. Cuando ya construiste una rutina con alguien, cuando compartes cuentas, planes, muebles, vacaciones, amigos y hasta la puta marca de café que compran cada semana. Empiezas a justificar cosas que en cualquier otra relación te parecerían una locura. Tengo 29 años y mi exnovio, Ryan, tiene 33. Estuvimos juntos casi 4 años y vivíamos en Dallas desde hacía más de uno. Nos habíamos mudado juntos después de que él consiguió un trabajo mejor en ventas corporativas y, sinceramente, yo estaba convencida de que eventualmente nos íbamos a casar. Nunca fue el típico novio súper romántico ni intenso, pero era bueno hablando. Demasiado bueno. Siempre sabía exactamente qué decir para hacerte sentir culpable por desconfiar de él. Desde el inicio de la relación Ryan tenía 2 teléfonos. Uno personal y otro supuestamente del trabajo. Según él, la empresa le daba un celular aparte porque manejaba cuentas importantes y clientes fastidiosos que escribían a cualquier hora. La verdad es que nunca me pareció tan raro al principio porque sí conocía gente que tenía teléfono corporativo, así que lo acepté sin pensar demasiado. El problema fue que con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas que individualmente parecían estupideces, pero juntas daban mala espina. Ryan nunca dejaba el teléfono del trabajo lejos de él. Nunca. Se metía a bañar con esa mierda encima del lavamanos. Lo llevaba hasta para sacar la basura. Si sonaba mientras estábamos viendo una película, inmediatamente se levantaba y se iba al balcón o al pasillo del edificio para contestar. Y cada vez que yo preguntaba algo, él tenía una respuesta perfectamente razonable. Me decía que trabajaba con clientes privados, que manejaba información sensible, que una vez una ex le revisó el celular y desde entonces era paranoico con su privacidad. Siempre encontraba la manera de convertir mi incomodidad en un problema mío. Lo peor es que yo me daba cuenta de cosas y luego me convencía sola de ignorarlas. Había noches donde se tardaba siglos trabajando desde el estacionamiento antes de subir al departamento. Otras veces decía que tenía cenas con clientes y regresaba oliendo a perfume femenino. Una vez encontré una cadena fina dorada en el asiento de su camioneta y me dijo que seguramente era de una compañera de trabajo a la que había llevado a una reunión. Recuerdo perfectamente que en ese momento sentí algo raro en el pecho, pero él me abrazó y me dijo ya basta de inventarte películas, por favor, y terminé disculpándome yo. Ahora me da rabia recordar cuántas veces terminé pidiendo perdón por sospechar de alguien que claramente me estaba viendo la cara de idiota. También había algo raro con el dinero. Ryan ganaba bien, o al menos eso decía, pero constantemente estaba ajustado. Siempre tenía alguna excusa. Que había ayudado a su mamá con una deuda, que había invertido en algo con un amigo, que estaba esperando un bono grande del trabajo. Como yo tenía un empleo estable en marketing, terminé cubriendo muchísimas más cosas de las que debería. Yo pagaba casi toda la renta porque según él era temporal. También terminé haciéndome cargo de internet, comida y varios gastos de la casa porque sinceramente me cansé de pelear por dinero. Y mientras yo hacía eso, este hombre se dedicaba a financiar una doble vida. Todo explotó hace 3 semanas y todavía siento el cuerpo caliente cuando lo recuerdo. Era viernes. Ryan llegó tarde otra vez después de una supuesta cena con clientes. Venía medio borracho pero de buen humor, como cuando alguien cree que está saliéndose con la suya. Yo había tenido una semana horrible en el trabajo y no tenía energía para discutir, así que apenas le pregunté cómo le había ido. Se acercó a besarme y ahí sentí el perfume. No era el mío. Era un olor dulce, fuerte, muy evidente. Le pregunté directamente por qué olía así y este cabrón hasta se rió. Me dijo que una clienta seguramente lo abrazó al despedirse y luego añadió de verdad tienes que relajarte un poco con los celos. Esa frase me encabronó más de lo normal porque yo ni siquiera soy una persona celosa. O al menos no lo era antes de él. Ryan se quedó dormido en el sofá viendo televisión mientras yo recogía la cocina.
Debían ser como la 1 de la mañana cuando escuché vibrar uno de los teléfonos sobre la mesa. Era el del trabajo. Ni siquiera sé explicar por qué fui a verlo. Supongo que llevaba años ignorando mi intuición y algo dentro de mí simplemente se cansó. La pantalla se iluminó y apareció un mensaje que decía: ¿ya le dijiste a tu novia que este fin de semana estás conmigo? Sentí literalmente un vacío en el estómago. No tristeza inmediata. No lágrimas. Fue más bien una sensación horrible de sabía que algo estaba mal. Me quedé viendo el mensaje como una idiota mientras Ryan seguía dormido a unos metros de mí. Parte de mí todavía quería creer que había una explicación porque así de manipulada estaba ya mi cabeza después de tantos años. Pero entonces el teléfono vibró otra vez. El siguiente mensaje decía: mi hija está emocionada por verte otra vez, no le canceles ahora. Ahí sentí que algo se rompió en mi cerebro. Ni siquiera pensé demasiado lo que hice después. Solo desbloqueé el teléfono porque él usaba la misma contraseña para todo y respondí el mensaje. Le escribí: creo que deberías decirme quién eres. La respuesta llegó casi de inmediato. La mujer preguntó quién era yo y cuando le dije que era la novia de Ryan, todo se fue al infierno en cuestión de minutos. La mujer se llamaba Vanessa. Llevaba 2 años saliendo con él. 2 años. Ella pensaba que yo era la ex tóxica con la que él seguía viviendo por problemas económicos. Yo supuestamente era una relación muerta que él no podía terminar todavía porque compartíamos contrato de renta. Mientras tanto, yo llevaba años creyendo que estaba construyendo una vida con este hombre. Vanessa empezó a mandarme capturas de conversaciones y sentí ganas de vomitar viendo todo. Fotos en hoteles, cenas, viajes de trabajo que claramente habían sido con ella, regalos, mensajes larguísimos diciéndole que la amaba. Y lo peor fue descubrir que ni siquiera era la única. En una de las capturas apareció otra mujer comentando cosas íntimas y cuando Vanessa le preguntó quién era, Ryan literalmente respondió: solo una loca obsesionada. Ese hombre tenía varias relaciones paralelas y llevaba años manejándolas como si fuera un puto empleo de tiempo completo. Desperté a Ryan temblando de rabia. Le lancé el teléfono encima y le pregunté directamente cuántas mujeres había. Nunca voy a olvidar su cara porque primero se puso pálido y luego hizo algo todavía peor, intentó actuar tranquilo. Me dijo: puedo explicarlo, con una calma que me enfermó. No negó nada. Ni siquiera lo intentó. Solo empezó a justificarlo todo. Que conmigo era diferente. Que Vanessa era algo complicado. Que había querido terminar las cosas pero no sabía cómo. Después intentó darle la vuelta y decir que yo había violado su privacidad por revisar el teléfono. En un punto incluso me dijo que si yo no hubiera respondido ese mensaje, podríamos haber solucionado las cosas como adultos. Ahí entendí que este hombre era un manipulador profesional. La discusión duró horas. Gritos, insultos, él intentando acercarse y yo empujándolo para que no me tocara. En un momento le pregunté cuánto dinero había gastado en otras mujeres mientras yo pagaba cuentas de la casa y el silencio que hizo me confirmó todo. Porque sí. Mientras yo cubría renta y comida para ayudarlo durante su mala racha, este hijo de puta llevaba años usando su dinero para hoteles, cenas y viajes con otras mujeres. Y honestamente, en ese momento dejé de sentir tristeza. Lo único que sentí fue una rabia tan grande que por primera vez en toda la relación dejé de tener miedo de arruinarla. Actualización 1. Las siguientes 2 semanas fueron probablemente las más tensas y miserables que he vivido con otra persona. Mucha gente cree que cuando descubres una infidelidad simplemente echas a la otra persona de la casa y ya, pero la realidad cuando compartes contrato, muebles, cuentas y una vida entera es muchísimo más complicada. Ryan no se fue esa noche. Ni la siguiente. Técnicamente el departamento estaba a nombre de los dos, así que no podía simplemente cambiar cerraduras y desaparecerlo de mi vida, aunque honestamente ganas no me faltaban. Los primeros días fueron rarísimos porque él actuaba como si estuviéramos pasando por una crisis temporal y no porque yo acababa de descubrir que llevaba años engañándome con varias mujeres. Dormía en el sofá, hablaba bajito, me preguntaba si había comido y hacía esa cosa insoportable donde intentaba verse triste todo el tiempo para dar lástima. Una mañana incluso me dejó café y desayuno sobre la cocina con una nota que decía que sabía que había cometido errores pero que todavía me amaba.
Tiré la nota a la basura sin terminar de leerla porque ya no podía escuchar una sola palabra más de él sin sentir asco. Lo más enfermante era que seguía intentando manipular la situación incluso después de que todo explotó. A veces se acercaba para decirme que había estado confundido emocionalmente, que había tenido miedo de perderme, que conmigo era distinto. Otras veces cambiaba completamente y se ponía a la defensiva, diciéndome que ninguna relación era perfecta y que yo tampoco había sido una novia ideal. Hubo una discusión horrible donde literalmente me dijo que él había buscado atención afuera porque yo me había vuelto fría durante el último año. Imagínense escuchar eso después de haber mantenido económicamente a un hombre durante meses mientras él se acostaba con otras personas. Y aún así, lo peor no era escucharlo mentir. Lo peor era empezar a entender cuántas veces me había manipulado durante años sin que yo me diera cuenta. Mientras tanto, Vanessa y yo seguimos hablando todos los días. Al inicio era extraño porque las dos estábamos procesando la misma traición desde lugares distintos, pero poco a poco empezamos a comparar historias y fue ahí cuando la situación pasó de novio infiel a algo mucho más turbio. Ryan no solamente había tenido relaciones paralelas, llevaba años construyendo versiones distintas de sí mismo para cada mujer. Conmigo era el novio estable y maduro que quería formar una vida tranquila. Con Vanessa era el hombre atrapado en una relación tóxica del que ella supuestamente lo estaba salvando. Según ella, Ryan le había contado durante más de un año que yo era prácticamente su ex y que seguíamos viviendo juntos únicamente porque ninguno podía romper el contrato del departamento. Le decía que yo era controladora, emocionalmente inestable y dependiente de él. Incluso le mostró fotos de nuestro apartamento diciéndole que dormíamos en habitaciones separadas. Cuando Vanessa me contó eso, honestamente me quedé helada. Porque mientras yo pasaba noches sintiéndome culpable por sospechar de él, este hombre llevaba años pintándome como una loca frente a otras mujeres para protegerse. Empezamos a comparar fechas, viajes y gastos, y ahí descubrimos algo todavía peor. Ryan había estado moviendo dinero entre nosotras constantemente. A mí me decía que estaba corto de dinero porque había ayudado a su mamá o porque había invertido en algo del trabajo. A Vanessa le decía que estaba pagando abogados para finalmente salir de la relación conmigo. Mientras tanto, usaba ese dinero para hoteles, cenas y viajes. Vanessa me confesó que le había prestado varios miles de dólares porque Ryan supuestamente estaba pasando un problema financiero temporal relacionado con impuestos atrasados. Cuando me contó la cantidad exacta, casi me reí de la rabia porque coincidía exactamente con una época donde él me había pedido cubrir casi toda la renta del departamento durante varios meses porque estaba esperando un bono importante. Ese hijo de puta literalmente nos estaba usando como cajeros automáticos. Después de esa conversación dejé de llorar por completo. Ya no estaba triste. Estaba furiosa y, por primera vez desde que empezó todo, empecé a pensar con claridad. Revisé nuestras cuentas compartidas, estados bancarios y aplicaciones de pago porque sinceramente necesitaba entender hasta dónde llegaba toda la mierda. Ahí descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Meses antes yo había agregado a Ryan como usuario autorizado en una de mis tarjetas de crédito porque él decía que así sería más fácil dividir gastos de la casa. Yo casi nunca revisaba esa cuenta porque estaba automatizada para pagos normales y confiaba completamente en él. Resulta que durante más de un año había usado esa tarjeta para pagar hoteles, restaurantes caros, regalos y vuelos. Había cargos en Miami, Austin y Las Vegas durante supuestos viajes de trabajo donde yo incluso le ayudé a empacar creyendo que estaba construyendo su carrera profesional. Recuerdo estar sentada en la sala viendo esos estados de cuenta y sintiendo una mezcla horrible entre vergüenza y rabia. Me daba asco pensar que mientras yo estaba trabajando horas extra para cubrir gastos, este imbécil estaba jugando al novio perfecto con otras mujeres usando mi dinero. Y aquí es donde admito que empecé a planear cómo joderle la vida de vuelta. No hice nada impulsivo. No le rompí cosas ni publiqué sus fotos en redes ni nada de eso. Honestamente creo que estaba demasiado cansada emocionalmente para hacer un escándalo así. Lo que hice fue más silencioso. Primero llamé al banco y eliminé inmediatamente su acceso a todas mis cuentas y tarjetas. También cambié contraseñas de aplicaciones, servicios compartidos y cualquier cosa donde él pudiera tener acceso financiero.
La persona del banco incluso me preguntó si había habido fraude porque los cargos eran bastante sospechosos, y tuve que respirar profundo para no empezar a llorar en plena llamada. No le dije nada a Ryan. Esperé. 2 días después me llamó desesperado mientras yo estaba en la oficina. Ni siquiera saludó. Apenas contesté, empezó a preguntar qué había pasado con la tarjeta porque supuestamente había intentado pagar una cena de trabajo y había sido rechazada. Todavía recuerdo la satisfacción que sentí escuchándolo nervioso por primera vez en años. Le dije tranquilamente que ya no iba a financiar ninguna otra de sus putas aventuras y colgué. Esa noche cuando llegué al departamento encontré varias cosas faltantes. Ryan había aprovechado que yo estaba trabajando para llevarse parte de la electrónica, algunas consolas y varias cosas caras de la sala. Lo más ridículo fue que también se llevó una cafetera italiana carísima que literalmente me había regalado mi hermana. Le escribí preguntándole qué mierda hacía y respondió diciendo que tenía derecho a llevarse cosas porque él también había aportado al departamento. El problema para él era que muchísimas de esas cosas estaban compradas con mi tarjeta y yo todavía tenía facturas y recibos. Pero honestamente, lo que más me sorprendió no fue que se robara cosas. Fue el error estúpido que cometió antes de irse. Dejó su laptop. Al principio pensé que volvería por ella rápido porque prácticamente vivía pegado a esa computadora. Ahí trabajaba, hacía videollamadas y manejaba todo. Pero pasaron horas y no regresó. Luego un día completo. Después 2. Y durante todo ese tiempo la laptop seguía sobre la mesa del comedor. No voy a mentir y fingir que actué moralmente perfecto porque no fue así. Ya para ese punto mi cabeza estaba completamente destruida y necesitaba saber hasta dónde llegaba toda la mentira. Además, Ryan había dejado la computadora abierta. Ni siquiera cerró sesión de nada. Cuando finalmente me senté frente a ella, sentí honestamente que estaba a punto de abrir una puerta que ya no iba a poder cerrar jamás. Y desgraciadamente tenía razón. Actualización 2. Pasaron como 3 semanas desde la última vez que vi a Ryan en persona y honestamente sentía que mi cerebro seguía funcionando en modo supervivencia. Había días donde estaba relativamente tranquila y otros donde me despertaba furiosa desde el momento en que abría los ojos. Lo peor de una traición así no es solamente descubrir que te engañaron. Es darte cuenta de que una enorme parte de tu vida estaba construida sobre mentiras y que ahora tienes que revisar mentalmente años completos intentando separar qué fue real y qué no. Durante esos días seguí hablando muchísimo con Vanessa. De hecho, creo que ninguna de las dos habría manejado esto igual sin la otra porque estábamos armando el rompecabezas juntas. Y mientras más piezas encontrábamos, peor se veía a Ryan. La laptop fue básicamente el inicio de todo eso. Recuerdo perfectamente que la abrí pensando que quizá encontraría algunos mensajes incómodos o conversaciones con mujeres, pero no estaba preparada para descubrir el nivel enfermizo de organización que manejaba ese hombre. Ryan tenía carpetas completas guardadas con nombres de personas. No solamente mujeres con las que había salido, sino también clientes, compañeros de trabajo y hasta amigos. Era como si administrara relaciones humanas igual que un vendedor administra cuentas. Había notas sobre cosas que debía recordar de cada persona. Cumpleaños, inseguridades, gustos, problemas familiares, todo. Y sí, también había una carpeta sobre mí. Nunca voy a olvidar lo horrible que fue leer cosas sobre mí escritas por alguien con quien compartí casi 4 años de mi vida. Ryan anotaba detalles como si estuviera estudiando un personaje. Decía cosas como cuando esté estresada compra comida para todos, si llora, abrazarla primero antes de hablar, odia sentirse controladora así que siempre decirle que está exagerando. Había literalmente frases donde explicaba cómo desactivar discusiones conmigo para que terminara dudando de mis propios reclamos. Sentí náuseas leyendo eso. Una cosa es sospechar que alguien te manipuló y otra muy distinta es leer instrucciones escritas por esa persona explicando exactamente cómo lo hacía. Pero la parte que más me destruyó fue descubrir cómo hablaba de mí frente a otras mujeres. Yo nunca era mi novia o la mujer que amo. Yo era la estable. Así me llamaba. Decía que conmigo tenía tranquilidad económica y una vida organizada. En otra conversación incluso escribió que yo era segura y predecible, mientras que las otras eran para divertirse. Imagínense leer eso después de haber compartido años enteros con alguien.
Hubo un momento donde cerré la laptop y empecé a llorar como no había llorado ni siquiera el día que descubrí la infidelidad. Porque hasta ese momento todavía había una parte idiota de mí pensando que quizá Ryan sí me había querido de alguna manera torcida o egoísta. Pero leyendo todo eso entendí algo horrible: este hombre veía a las personas como herramientas. Y ahí fue donde dejé completamente atrás cualquier sentimiento de culpa por lo que estaba haciendo. Vanessa también encontró cosas por su lado. Ella todavía tenía acceso a algunas cuentas compartidas que Ryan había olvidado cerrar y entre las dos empezamos a descubrir un patrón clarísimo. Ryan llevaba años construyendo versiones distintas de su vida dependiendo de con quién estuviera hablando. A una mujer le decía que viajaba muchísimo por trabajo porque estaba cerca de una promoción importante. A otra le contaba que estaba atravesando depresión por culpa de una relación fallida. A mí me hacía creer que era un hombre estable y agotado por las exigencias laborales. Y lo más ridículo es que reciclaba exactamente las mismas historias. Había mensajes idénticos enviados a distintas mujeres con semanas de diferencia. Las mismas frases, los mismos halagos, las mismas excusas. Incluso descubrimos que usaba las mismas fotos en distintos aniversarios y citas. Hubo un restaurante italiano al que llevó literalmente a 3 mujeres diferentes durante el mismo mes. Cuando Vanessa y yo nos dimos cuenta de eso, creo que ambas llegamos al punto donde ya ni siquiera dolía. Era tan descaradamente absurdo que empezaba a parecer una parodia. Pero la verdadera bomba explotó cuando revisé documentos relacionados con su trabajo. Ryan trabajaba en ventas corporativas y gran parte de su imagen profesional dependía de verse confiable. Siempre presumía ser un tipo responsable, organizado y excelente manejando clientes. Bueno, resulta que también era igual de manipulador ahí. Encontré correos donde usaba cuentas corporativas para gastos personales y luego intentaba disfrazarlos como reuniones laborales. Hoteles, restaurantes, vuelos y compras que claramente no tenían nada que ver con trabajo. También encontré conversaciones con compañeros donde se burlaba de clientes y admitía haber usado presupuestos empresariales para cerrar citas, que básicamente era llevar mujeres a cenar. En ese momento honestamente tuve una discusión moral conmigo misma porque sabía que enviar todo eso podía destruirle la carrera. Y sí, sé que algunas personas dirán que debía simplemente seguir adelante y olvidarlo. Pero después de semanas enteras descubriendo mentiras, manipulación financiera y años de humillación, yo ya no estaba pensando como alguien que quería ser la mejor persona. Además, Ryan seguía hostigándome constantemente. Me escribía correos larguísimos donde alternaba entre culparme y suplicarme volver. Un día decía que yo había arruinado su vida por hablar con Vanessa y crear drama innecesario. Al siguiente decía que estaba yendo a terapia y que nunca había amado a nadie como a mí. Luego volvía a insultarme porque cancelé sus accesos financieros. Incluso empezó a decirle a amigos en común que yo había invadido su privacidad y que estaba intentando destruirlo por despecho. 2 personas dejaron de hablarme porque él contó que yo estaba obsesionada revisando sus cosas. Eso fue lo que terminó de empujarme. Porque encima de todo quería convertirte a ti en la loca. Así que organicé absolutamente todo. No exageré nada ni inventé historias. Honestamente ni siquiera hizo falta porque la realidad ya era suficientemente asquerosa. Preparé capturas, movimientos bancarios, conversaciones y documentos relacionados con gastos corporativos. También agregué mensajes donde él admitía usar dinero de distintas mujeres mientras fingía problemas financieros. Después mandé todo de manera anónima al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Y sí, antes de que pregunten, estaba aterrada cuando lo hice. Me temblaban las manos porque sabía perfectamente que estaba cruzando una línea donde ya no había vuelta atrás. Pero también sentía una calma rarísima porque por primera vez en años Ryan no tenía control sobre la narrativa. Pasó aproximadamente una semana sin noticias y honestamente pensé que quizá no haría nada. Entonces una tarde recibí una llamada de un amigo en común preguntándome si sabía que Ryan había sido suspendido del trabajo. No respondí mucho porque tampoco quería verme demasiado involucrada, pero por dentro sentí algo muy cercano al alivio. 2 días después lo despidieron oficialmente. Según me contó después otra persona que trabajaba con él, la empresa ya sospechaba de irregularidades desde hacía tiempo y mi correo básicamente confirmó varias cosas que estaban investigando.
Al parecer Ryan llevaba meses usando tarjetas corporativas para gastos personales y maquillando reportes. Cuando me enteré de que finalmente lo habían sacado, me quedé sentada en mi cocina varios minutos mirando la pared. Y honestamente pensé que iba a sentirme culpable o vacía o algo parecido. Pero no. Lo único que sentí fue que por fin alguien veía a Ryan como realmente era. Mientras todo eso pasaba, Vanessa tomó una decisión todavía más caótica. Contactó directamente a otra de las mujeres con las que Ryan seguía hablando. La famosa loca obsesionada de las capturas. Resultó que esa mujer tampoco sabía de nosotras. Ryan le había prometido mudarse con ella en unos meses. Literalmente estaba planeando nuevas mentiras mientras todavía intentaba recuperarme a mí. No sé exactamente qué conversación tuvieron ellas dos, pero sí sé que terminó horrible para él porque después de eso empezó a bombardearme con mensajes desde números distintos. Primero furioso, luego desesperado. Me acusó de arruinarle la vida, de destruir su carrera y de humillarlo frente a todo el mundo. En uno de los mensajes incluso escribió que jamás pensó que yo sería tan cruel. Eso me hizo reír de una manera bastante fea, sinceramente. Porque este hombre llevaba años acostándose con varias mujeres, robando dinero, manipulando personas y mintiendo compulsivamente. Pero en su cabeza la verdadera crueldad era que finalmente a alguien le hubiera quitado el control de la situación. Y ahí entendí algo importantísimo: Ryan nunca creyó que habría consecuencias reales para nada de lo que hacía. Actualización final. Han pasado alrededor de 6 meses desde que descubrí el mensaje en ese teléfono y honestamente siento que mi cerebro funciona distinto ahora. Sé que suena dramático, pero es la verdad. Hay una diferencia enorme entre terminar una relación normal y descubrir que la persona con la que compartías tu vida llevaba años manipulándote mientras sostenía varias relaciones al mismo tiempo. No es solamente el dolor de la infidelidad. Es empezar a cuestionarte cada recuerdo, cada conversación y cada momento donde sentiste que algo estaba mal pero te convencieron de ignorarlo. Los primeros 2 meses después de todo fueron rarísimos porque mi cuerpo seguía reaccionando como si Ryan todavía estuviera presente. Me despertaba en medio de la noche pensando que iba a escuchar su camioneta entrando al estacionamiento o esperando que sonara alguno de sus teléfonos. Incluso llegué a revisar automáticamente el balcón varias veces porque estaba acostumbrada a verlo ahí hablando con clientes. Es increíble cómo uno normaliza comportamientos absurdos cuando vive demasiado tiempo dentro de ellos. También me tomó bastante tiempo aceptar algo que me daba muchísima vergüenza admitir: Ryan no solamente me engañó, también me manipuló emocionalmente durante años. Y creo que esa parte fue la más difícil de procesar porque nadie quiere sentirse estúpido. Nadie quiere mirar hacia atrás y darse cuenta de cuántas veces defendió a alguien que claramente no lo merecía. Empecé terapia más o menos un mes después de la última actualización porque honestamente estaba funcionando desde la rabia y nada más. Todo el mundo me decía que me veía fuerte, pero la realidad era que yo seguía emocionalmente destruida. Tenía problemas para dormir, me costaba concentrarme en el trabajo y estaba permanentemente a la defensiva. Cualquier mensaje me ponía nerviosa. Cualquier llamada desconocida me aceleraba el corazón porque Ryan seguía intentando contactarme desde números distintos. Y sí, siguió haciéndolo durante meses. Primero fueron correos larguísimos donde mezclaba disculpas con manipulación emocional. Después mensajes diciendo que estaba en terapia y que finalmente entendía el daño que había causado. Luego volvió a insultarme porque según él yo había destruido su carrera por despecho. Hubo uno particularmente ridículo donde escribió que yo había arruinado la única relación real que había tenido en su vida. Ese mensaje me dio tanta rabia que literalmente me reí sola en mi cocina. Porque esa era la cosa con Ryan, incluso cuando ya no tenía nada, seguía intentando controlar la narrativa. Seguía necesitando ser la víctima. Con el tiempo empecé a enterarme de cosas a través de amigos en común y sinceramente todo sonaba exactamente como esperaría de alguien así. Después de perder el trabajo intentó conseguir otro puesto parecido en ventas, pero aparentemente en su industria varias personas ya sabían lo que había pasado. No porque yo publicara algo ni hiciera un escándalo en redes, sino porque Ryan tenía el ego demasiado grande y había dejado demasiados problemas detrás suyo. Un excompañero me contó que mucha gente en la oficina sospechaba desde hacía tiempo que usaba dinero corporativo para cosas personales.
Pero nadie tenía pruebas concretas hasta que Recursos Humanos empezó a investigar más seriamente. También supe que estuvo viviendo un tiempo con un primo porque no podía mantenerse solo después de perder el empleo. Y aquí es donde voy a sonar cruel, pero honestamente me costó muchísimo sentir pena por él. Pasé años ayudándolo económicamente mientras él gastaba dinero en hoteles y viajes con otras mujeres. Escucharlo ahora hablar de lo difícil que era empezar de cero me parecía casi insultante. Vanessa y yo seguimos en contacto varios meses más. De hecho, creo que terminamos desarrollando una amistad rarísima nacida del trauma compartido. Hubo noches donde literalmente nos quedábamos horas hablando por teléfono reconstruyendo mentiras de Ryan y descubriendo nuevos detalles absurdos. A veces hasta nos reíamos de cosas que antes nos habrían destruido emocionalmente. Como cuando encontramos exactamente la misma playlist romántica enviada a 3 mujeres distintas o cuando descubrimos que usaba el mismo discurso sobre querer una vida tranquila y honesta cada vez que intentaba enamorar a alguien. Pero también hubo conversaciones durísimas. Especialmente cuando empezamos a entender cuánto había afectado esto nuestra autoestima. Vanessa me confesó una noche que después de descubrir todo dejó de confiar incluso en cosas pequeñas. Me dijo que empezó a revisar compulsivamente redes sociales de hombres con los que salía porque sentía que cualquiera podía estar mintiéndole igual. Y honestamente yo entendía perfectamente esa sensación porque me pasó algo parecido. Durante meses cuestioné absolutamente todo. Si alguien tardaba demasiado en responder un mensaje, mi cabeza inmediatamente pensaba mal. Si alguien cambiaba el teléfono de lugar, yo lo notaba. Era agotador. La terapia me ayudó muchísimo a entender algo importante. Ryan funcionaba así porque necesitaba validación constante y porque había aprendido a manipular personas muy temprano. No porque hubiera algo malo o insuficiente en nosotras. Y sé que eso suena como frase típica de terapeuta, pero cuando llevas años con alguien así terminas creyendo que el problema eres tú. Ryan era experto en eso. Te hacía sentir exagerada por notar cosas raras. Convertía tus preguntas en ataques injustificados. Lograba que terminaras disculpándote por reaccionar a sus propias mentiras. Ahora veo clarísimo cosas que antes ignoraba completamente. Recuerdo ocasiones donde yo encontraba comportamientos sospechosos y él inmediatamente cambiaba el enfoque de la conversación. Si yo preguntaba por qué escondía tanto el teléfono, él terminaba hablando sobre confianza. Si yo mencionaba que algo no cuadraba, él decía que estaba estresado por trabajo y que necesitaba apoyo, no interrogatorios. Había una vez donde desapareció casi todo un fin de semana diciendo que tenía reuniones corporativas y terminó convenciéndome de que yo era egoísta por enojarme porque estaba intentando construir un futuro para nosotros. Ese hombre realmente podía convertir cualquier mentira en un problema emocional tuyo. Creo que el momento donde finalmente sentí cierre de verdad pasó hace unas semanas. Estaba saliendo del trabajo cuando recibí un mensaje desde un número desconocido. Normalmente habría ignorado algo así, pero por alguna razón lo abrí. Era Ryan. El mensaje decía algo como espero que estés feliz después de destruir todo y honestamente tuve una reacción completamente distinta a la que habría tenido meses antes. Ya no sentí rabia. Ni tristeza. Ni ansiedad. Solo pensé que agotador debe ser vivir siendo tú. Porque incluso después de perder relaciones, trabajo y prácticamente toda su estabilidad, seguía sin asumir responsabilidad real. En su cabeza, el problema no era haber manipulado personas durante años. El problema era que finalmente alguien dejó de protegerlo de las consecuencias. Ni siquiera respondí el mensaje. Lo bloqueé y seguí caminando. Y eso fue rarísimo porque durante años Ryan tenía el poder de arruinarme el día entero con una sola frase. Podía hacerme sentir culpable, insegura o desesperada en cuestión de minutos. Esa vez no logró nada. Creo que ahí entendí que finalmente había salido de toda esa mierda emocional. Todavía hay momentos incómodos, obviamente. A veces me encuentro pensando en cuánto tiempo perdí o en las cosas que ignoré por miedo a aceptar la verdad. También sigo teniendo problemas para confiar completamente en otras personas y probablemente eso no desaparezca rápido. Pero honestamente mi vida es muchísimo más tranquila ahora. Ya no vivo con ansiedad constante. Ya no siento que tengo que revisar cada palabra antes de hablar para evitar discusiones absurdas.
Ya no estoy financieramente drenada intentando sostener a un hombre que fingía ser una víctima mientras llevaba una doble vida. Y lo más irónico de todo es que Ryan pasó años creyendo que era más inteligente que todas las personas alrededor suyo. Creía que siempre tendría una explicación perfecta, una excusa perfecta y una manera de manipular cualquier situación. Al final toda esa mierda se vino abajo por algo tan simple como un teléfono sonando mientras él dormía borracho en el sofá. Y honestamente, después de todo lo que descubrí, eso me parece hasta poético.